Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de ayer tuve una pequeña confusión y ya después reaccioné y dije, no, pues no era correcto, pero pues ya quedó grabado. Entonces, como la grabación no la edito, simplemente queda grabada, pues pensé en hacer una corrección sobre lo que dije ayer y una puntualización también sobre otro elemento. Primero, la corrección. La corrección es respecto a Cambises, ¿verdad? Cambises era el sucesor de Ciro el Grande. Recordemos que Ciro el Grande en el 538 conquista, o más bien da el edicto para que regresen. Muy probablemente un año antes habría conquistado lo que es Babilonia. Pero al poco tiempo muere Ciro y Cambises, que era el príncipe heredero, se va precisamente a Egipto a continuar sus campañas militares y allá se queda. Entonces fueron cerca de 10 años los que Persépolis quedó vacía. Nadie la habitaba, no había este rey. El príncipe Cambises estaba por allá. En el cilindro de Ciro, que es una inscripción en donde, pues es en un cilindro, donde narra la historia de esta particularidad de Darío, perdón, cilindro de Darío. Darío era uno de los jefes militares, todo esto lo dijimos ayer, que estaba en Egipto con Cambises. El problema se da, yo confundí porque decía que Cambises era el que estaba acá en Persépolis, y no era Cambises, sino era un hermano de Cambises que se llamaba Esmerdis o Bardilla. Entonces, supuestamente el mago Gautama se había hecho pasar o se habría hecho pasar por Esmerdis, diciendo yo soy el heredero, y así se autoproclamó rey cuando, a la muerte, pues, ¿verdad? De de Cambises, Cambises que muere en Egipto. Entonces, una vez que sucede esto, Darío se da cuenta de que pues esto está mal, esta proclamación, y trata de regresar precisamente para calmar a este falso mago. ¿Por qué tendría que calmarlo Darío? Bueno, porque supuestamente el mismo Cambises, conociendo a su hermano, lo habría matado antes de irse a Egipto. Entonces, el que estaba ahora como rey era un usurpador. Eso es lo que dice el cilindro de Darío. Las conclusiones, particularmente de Lester Grave y algunos otros, es que más bien Darío aprovechó la coyuntura para ganarse el favor del pueblo y matar a este príncipe que muy probablemente sí era Esmerdis. Ese punto quiero aclararlo. Yo sé que no es sustancial para el tema que nos compete, pero yo me equivoqué al decir que era Cambises. No era Cambises, era Esmerdis. Bueno, cerramos esta primera parte, cerramos este primer bloque, este paréntesis. Hay otro punto que también conviene saber eh, sobre la formación del Deutero Isaías. El Deutero Isaías es todo un proceso, ¿verdad? Entonces, así como podemos hablar del evento de la destrucción de Jerusalén, perdón, del evento del regreso a Jerusalén en el 538, así también podemos ubicar unos paralelos muy cercanos con Nehemías, hacia el 450. Entonces, no significa que una persona haya vivido tantos años para crear un libro, no, sino que más bien hay un desarrollo histórico, diacrónico, poco a poco se da. Y en ese sentido, entonces, entendemos que efectivamente el Deutero Isaías es una composición preciosa, muy bien hecha, pero que ha sido fruto de un desarrollo. Ese punto sí lo quisiera como dejar muy en claro, porque de pronto se pudiera pensar que es hasta el 450 cuando se escribe. Ahora bien, otro punto que es interesante, la tradición del siervo sufriente, de una manera especial, y eso quisiera recalcarlo, sirve para dar ánimo porque está en medio de un evento o de una situación de crisis, de dolor, de sufrimiento, de frustración, de amargura y todo lo que queramos redundar. Podemos incluso ver Ezequiel 37 cuando habla de los huesos secos, los huesos áridos. Dice que no tienen ya espíritu, que están, pues sí, áridos. ¿Pero por qué? Porque no tienen vida. Son
estaban vivos, pero no tienen vida. Es decir, no tienen aspiraciones, ideales, sueños. Entonces es como un pueblo muerto. Por eso dice Ezequiel, y entonces el Señor les insufló su espíritu y empezaron a surgirles nervios y carne y se pararon. Bueno, porque el Señor dijo, ve y predícales a esos huesos secos. Entonces, en ese sentido es como alguien que está desanimado, triste, y le llega la palabra de Dios y lo anima y lo vigoriza y lo hace salir. Bueno, esto también quería establecerlo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la profecía, como muchas otras cosas, primero fue oral, primero se dijo y ya después se puso por escrito. Entonces, no hay que pensar que porque la redacción final muy probablemente se dé hacia el 450, el único contexto que quepa o que cabe sería el del tiempo de la reconstrucción de Nehemías. No, con toda seguridad podríamos ubicar las primeras predicaciones del siervo alrededor del año 538, cuando es el regreso, cuando se le está diciendo a los deportados, anímense, levántense, vamos verdaderamente a reconstruir Jerusalén. Hemos sido un pueblo humillado, un pueblo vejado, un pueblo que ha sufrido, pero ahora vamos a reconstruir Jerusalén. Estos dos elementos sí valdría la pena tenerlos en claro, porque alguien pudiera escuchar la charla anterior y decir con todas sus letras, decir, bueno, pues hay muchas inconsistencias. Por una parte se habla que el Deutero Isaías se termina de crear hacia el 450, por otra se insiste en los cánticos del siervo en el exilio babilónico o incluso regresando a Jerusalén. ¿Cuál es la verdad? Bueno, pues las dos son verdad, porque una cosa es lo escrito, la otra cosa es lo proclamado. Y al final se integran o se integrarán en ese documento, pero como un proceso, como fruto de un proceso. No quiero alargarme en detalles, este video lo quería hacer como complementario para aclarar estos puntos. De cualquier manera, pues seguimos en comunicación. Saludos y que tengan un muy buen día.